Nos vamos a extrañar hasta que empiece el segundo cuatrimestre y larguemos con práctica contable 2. El próximo miércoles tenemos el segundo parcial. Entiendo que ya todos entregaron el examen integrador, ¿no? ¿El trabajo? Ajá, el trabajo, sí. Y en teoría sí, porque era hasta el domingo nomás que se podía entregar. Entiendo que entregaron todo, no me comunicó nada el profesor Naigua si había alguno pendiente. Acuérdense que eso es condición indispensable para regularizar la materia, ¿no? Y obviamente para promocionar. Bueno, hoy vamos a hablar de informes contables. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Tengo la cámara prendida. ¿Me ven a ustedes? Ah, estoy con la cámara No, apagada aquí. Ah, mira vos. Ahí está. Ahora sí estoy con la cámara prendida. Estoy medio despeinado, pero bueno, no importa. Ahí está. Es una cosita. Ahí me acomodé. Bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar con informes operativos del área contable. Ahí está. El concepto de contabilidad, ustedes ya lo conocen, lo recuerdo rápidamente. Sistema de información relativo al patrimonio de un ente y su evolución económica y financiera en el tiempo, que procesa datos y brinda información útil para la toma de decisiones por parte de los usuarios. Estamos en presencia de algo que acá lo puse con negrita, lo resalté, eso quería decir, no me salió la palabra. Lo resalté con negrita, brinda información útil para la toma de decisiones por parte de los usuarios. ¿Cómo se brinda la información para la toma de decisiones? De manera escrita, a través de informes. Vamos a ver que hay diferentes tipos de informes que está definido, la diferencia, por el tipo de usuarios a los cuales se le presentan ese tipo de informes. Hay informes con un grado mayor de detalles que otros y hay informes mucho más sintéticos que otros. Depende del usuario, depende del objetivo que se tenga en lo que es la confección del informe. Decía que era lo que estaba resaltado. Proveer información útil sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el periodo que abarca, para facilitar la toma de decisiones. ¿Para quién y cómo? Las personas interesadas, y esto surge de una resolución técnica, y básicamente se refiere a los informes contables, a los estados contables básicos. La resolución técnica número 16, que es una resolución técnica que establece el marco conceptual por el cual nos movemos los profesionales de ciencia económica que preparamos información pública, en este caso serían los estados contables, tenemos que, sabemos, digamos, que las personas interesadas en los estados contables son eh, bueno, dice que la situación y evolución patrimonial de un ente interesa a diversas personas que tienen necesidades de información no totalmente coincidentes. Entre ellas puede citarse a inversores actuales y potenciales, o sea, los que aportan capital. Empleados, acreedores actuales y potenciales, también aportan capital a manera de financiamiento, ya sea de mercadería a través de los proveedores u otro tipo de acreedores, por ejemplo, aquellos que financian bienes de uso. A los clientes, a los clientes les interesa saber cuál es la situación patrimonial, económica y financiera de un ente, y al Estado, que naturalmente utiliza los estados contables para lo que es la,
el inicio o la base para la liquidación de impuestos. Estas son las personas interesadas y de esta manera lo titula la resolución técnica número 16. Esto que está acá es un copy-pegue de lo que dice la resolución técnica 16. Les cuento a título informativo nada más que estamos a días de tener en vigencia una nueva norma. Esa nueva norma es la resolución técnica número 54 que se ha dado en llamar Norma Unificada Argentina. La vamos a conocer, o la vamos conociendo, con el acrónimo NUA, N-U-A, Norma Unificada Argentina. La Norma Unificada Argentina tiene como característica el hecho de derogar un montón de normas, resolución técnica 6, que ustedes seguramente las conocen, 17, 41, la resolución técnica 8 y la resolución técnica 9, y incluir, compendiar en una sola norma, que sería la resolución técnica número 54, a la cual llamamos con el acrónimo NUA, compendiar en esa resolución técnica todo el material que anda disperso por las distintas resoluciones. Y también incluir dentro de esta resolución aquellas interpretaciones que también tienen las características de ser norma obligatoria para el uso de a la emisión de estados contables desde el momento del reconocimiento hasta el momento de la exposición, pasando por lo que es la medición inicial y la medición posterior de cada uno de los rubros de los estados contables. Entonces les decía, a partir del 1 de julio del 2024, con posibilidad de que esa aplicación se extienda a partir del 1 de enero del 2025, que es lo más probable que suceda, por lo menos en nuestra jurisdicción, vamos a tener esta resolución técnica número 24, perdón, 54, que va a derogar a estas varias resoluciones técnicas que les contaba que están vigentes, salvo la resolución técnica número 16. Esto que estamos viendo en pantalla es parte de la resolución técnica número 16, que a su vez establece que los usuarios tipo, cualquiera sea el emisor de los estados contables, cuando habla de cualquiera sea el emisor, se refiere a si se trata de un ente con fines de lucro o se trata de un ente sin fines de lucro. Y fíjense quiénes son los usuarios tipos. Inversores y acreedores, tanto a los actuales como a los potenciales. ¿Qué es lo que hacen los inversores y acreedores? Forman parte de la estructura de financiamiento de una empresa. Ahorita vieron la ecuación patrimonial que tenemos por un lado el activo y por otro lado tenemos el pasivo y el patrimonio neto. El activo es la estructura de inversión, el pasivo y el patrimonio neto es la estructura de financiamiento. ¿Qué quiere decir? El La estructura de inversión, el activo, se financia con la estructura de financiamiento. ¿Y cómo se financia? Con acreedores, pasivo, o inversores, patrimonio neto. Entonces, esos son los usuarios tipos que define la resolución técnica número 16, el que establece el marco conceptual. Adicionalmente, en los entes sin fines de lucro no gubernamentales, a quienes le proveen o podrían suministrar recursos. Seguimos hablando de quienes financian estructuras, de quienes financian a entes sin fines de lucro no gubernamentales. Fíjense, quienes les proveen o podrían suministrar recursos. Y en los casos de entidades gubernamentales, a los cuerpos legislativos y de fiscalización. ¿Por qué a los cuerpos legislativos y de financiación? Porque si estamos hablando de entidades gubernamentales, están utilizando fondos públicos. Se financian con fondos públicos. Esos financiamientos deben ser controlados por los cuerpos legislativos y de fiscalización del Estado. Entonces, acá vemos claramente que los usuarios tipos de la información contable son los que proveen fondos, ya sea a través de pasivo o a través de patrimonio neto. ¿Está claro hasta acá? Los requisitos de la información Sí, profe. contable. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Yo cuando no contestan, supongo que está claro. No quiero suponer que Sí, están. está claro. Bueno, gracias. El tema de los requisitos de la información
son atributos también contenidos en la resolución técnica número 16. Ustedes de alguna manera los conocen. Son la pertinencia, la confiabilidad. Para que un estado contable sea, la información contable sea confiable, tiene que aproximarse a la realidad. Para que se aproxime a la realidad, tiene que cumplir con los requisitos de esencialidad, neutralidad, integridad. Tiene que ser verificable, sistematicidad, comparabilidad y claridad. Esos son los atributos que debe contener la información contable. Y no solamente la información contable contenida en los estados contables, que son información detallada, sintética para los usuarios que hablábamos hace rato, a los interesados y para aquellos usuarios que son los usuarios tipos. Debe ser, en general, cuando se emita un informe, deben cumplirse también estos requisitos. Porque si no se cumplen estos requisitos, el informe puede generar incertidumbre y tiene que generar duda. No se olviden, no se olviden que nosotros, por eso empecé con la definición de contabilidad. Los estados contables, y hoy estamos hablando de informes contables, que pueden ser incluido dentro del estado contable o informes extra contables, requieren que, o sea, se emiten para controlar y para tomar decisiones. Entonces, cuando uno expone una información dentro de un informe, valga la redundancia, esa información tiene que cumplir todos estos requisitos. Tiene que ser confiable, tiene que ser pertinente, o sea, la pertinencia está relacionada con la contingencia que pueda considerarse para hacer controles de lo que ha ocurrido y para pronosticar lo que puede llegar a ocurrir. Tiene que ser verificable, tiene que estar dentro de una sistematicidad. Si no cumple alguno de esos requisitos, automáticamente se convierte en una información que no es confiable y es muy difícil tomar decisiones con una información que no es, no es confiable. En ese caso, estamos más cerca de tomar una decisión por instinto que por razón. Entonces, cualquiera sea el tipo de informe que se presente, tiene que cumplir con este requisito. Siempre acuérdense de eso. ¿Cuál es el objetivo del informe que estamos emitiendo? ¿Cuál es la información que realmente queremos revelar? Entonces, todo eso tiene que ser comprobable, porque es probable que el usuario de esa información requiera algo de la misma y automáticamente tiene que ser satisfecho. Entonces, de esa manera se convierte en confiable. Sí, David, te escucho. Profe, otro de los requisitos de la información. No sé si se me cortó, si se te cortó. David, ¿estás ahí? Bueno, no sé qué. No, no, se me cortó, David. Hola. Hola, ¿me escucha ahí bien? Ahora te escucho bien, pero hace rato no te escuché nada. No, No, ahora no te escucho. hola, hola. Sí, decime, David. El principio de oportunidad, digo que también es importante que la... No, no, ese no es un principio. Es uno de los... Estos son los atributos. La oportunidad es una de las restricciones. O sea, te adelantaste a la diapositiva que sigue. Hay tres restricciones para cumplir con los atributos de la información contable. Esas tres restricciones son la oportunidad, el equilibrio entre costo y beneficio y la impracticabilidad. ¿Está bien? O sea, la oportunidad no es un requisito, sino una restricción. Debe suministrarse en tiempo conveniente para el usuario. No sirve que hoy me haga un informe de lo que ha pasado en enero. Ya estamos fuera de tiempo. ¿De acuerdo? Ya estamos fuera de tiempo. A ver, los estados contables tienen una fecha de presentación hasta el quinto mes posterior a la fecha de cierre del ejercicio. Y la verdad que es mucho tiempo. Esa información
ese periodo está relacionado con el vencimiento de la declaración escolar de ganancia, por ejemplo. La declaración escolar de ganancia vence el quinto mes posterior a la fecha del cierre del ejercicio. Depende de la terminación del número del quit para definir la fecha del vencimiento, pero en general está entre el día 18 y el día 21 del quinto mes posterior a la fecha del cierre del ejercicio. ¿De acuerdo? Pues sí, es medio inoportuna la información después de 5 meses, o sea, es como que ya pasó muchas cosas en el medio. Fíjate que hay entidades, las entidades que cotizan en bolsa y piden informes trimestrales. Y los informes trimestrales tienen vencimiento dentro del mes siguiente a terminar el trimestre. Y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, hay que tener en cuenta la oportunidad. Que sea oportuna el momento, que sea oportuno el momento de la presentación. Otra restricción a la información es el equilibrio entre costo y beneficio. O sea, leamos lo que dice la definición. Los beneficios derivados de la disponibilidad de información deberían exceder a los costos de proporcionarla. O sea, si el costo de dar una información no produce un beneficio, o sea, es muy costoso el trabajo que hay que hacer para el beneficio que produce, entonces no tiene sentido informarlo, ¿verdad? Y un último requisito o restricción es la impracticabilidad. Cuando el ente no pueda aplicar una norma o criterio tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo, informa sobre la impracticabilidad. Pero no es, no lo puedo hacer, no lo hago, listo, no lo hago porque me dice la norma que si no puedo hacerlo, digo que es impracticable. No, fíjese lo que dice. No pueda aplicar una norma o criterio tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Hay que justificar la impracticabilidad. ¿Está bien? ¿Respondo a tu pregunta, David? Sí, sí, profe. Bueno, Pasa que yo soy. no te escucho, se corta, che. Lo que pasa es que yo sé, no sé qué dijiste. Vale, si querés escribirlo, David. Estamos con problemas de audio. ¿Los demás me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, a A usted se David, lo escucha, pero a David a se David ve. no. Parece que el problema fuera de él, ¿no? El problema sos vos, David. Ok, gracias, dijo. No sé si vos me escuchás bien a mí, David. Bueno, continúen. Estos son informes, o sea, hay una planilla. Esta planilla, fíjense que es una matriz de 3 columnas donde tenemos distintas ramas de la contabilidad. El destinatario, o sea, para quién te ha hecho el informe y cómo ese informe se materializa. No perdamos de vista, por eso empecé con la definición de contabilidad. Los informes contables son útiles para la toma de decisiones. ¿Sí? Y fíjense cuáles son los más interesados, los usuarios tipo, inversores, acreedores actuales y potenciales. Fíjense el ramo de la contabilidad, lo vamos a leer así, línea por línea. Contabilidad patrimonial o financiera. Ahí decíamos que los interesados eran los inversores, los empleados, los acreedores, los clientes y el Estado. ¿Se acuerdan? Para esos usuarios, los usuarios tipo, después dijimos que eran los inversores y acreedores actuales y potenciales. La forma de comunicarle la información es a través de los estados contables. Hay un tema que por ahí puede generarle algún tipo de incertidumbre a ustedes como estudiantes, como investigadores, incluso
como profesionales. No se olviden que están a punto de obtener un título de pregrado que los convierte en profesionales. Es el tema de, yo acá estoy hablando de estados contables. Las normas internacionales hablan de estado financiero. En definitiva, hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de estado contable, hablamos de estado financiero, es una cuestión semántica. Hay colegas que no les gusta hablar de estados contables, directamente hablan de estado financiero. Pero nosotros tenemos la dualidad esa. En las normas nacionales se habla de estados contables y en las normas internacionales se habla de estado financiero. ¿De acuerdo? O sea que, en definitiva, estamos hablando del mismo juego de estados. En las normas nacionales, los estados contables básicos los llamamos estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evolución de patrimonio neto, estados de flujo de efectivo. En las normas internacionales tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, que se convierte en resultados, también tenemos un estado de resultados integrales, otros resultados integrales, pero está formando parte del estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, que sería el equivalente a nuestro patrimonio neto, y el estado de flujo de efectivo. En las normas nacionales le llamamos estado contable, en las normas internacionales le llamamos estado financiero, pero en esencia es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos otras ramas de la contabilidad. La contabilidad de gestión o contabilidad de dirección estratégica. Para los usuarios de este tipo de contabilidad, no les alcanza la información con los estados contables. Recuerden que los estados contables presentan una información sintética, resumida, con notas o información complementaria que de alguna manera buscan explicar lo que está informando sintéticamente los estados contables. La información complementaria son las notas, son los cuadros anexos que forman parte de los estados contables. Pero, insisto, es sintético. No alcanza para ser una información adecuada para los dueños, directores, gerentes, que necesitan otro tipo de informe. Por ejemplo, un ejemplo rápido. El estado contable en su estado de resultado presenta un renglón que dice ventas netas de bienes y servicios. A los dueños, obviamente, les sirve el dato de la venta. Dice 10 millones. Puede ser buena, puede ser mala, se puede haber alcanzado el objetivo, no alcanzado el objetivo, porque ellos dicen, bueno, nosotros tenemos que vender 9 millones por año. En el año tenemos presupuesto 9 millones. Resulta que el estado de resultado dice 10 millones y dice, ah, qué bueno. Ahora el tema es, ¿cómo están compuestos esos 10 millones? ¿Cuál ha sido la distribución geográfica? ¿Cuál ha sido la distribución por sucursales? ¿Cuál ha sido la distribución por productos? ¿Me explicó? Entonces, eso no está en la contabilidad, no está en estos resultados de contabilidad. Por eso es que eso forma parte de informes internos que se preparan específicamente para los dueños, directores y gerentes y que no trasciende. ¿Por qué? Por una cuestión de competencia, por una cuestión de mercado, no trasciende a terceros. La contabilidad económica se brinda a aquellos que elaboran información macroeconómica, información de las empresas. Visto que dicen que las empresas han crecido en venta en un 1% o ha caído las ventas en un 3%. Son informes que se usan o sea, son informes de uso macroeconómico. La contabilidad gubernamental o contabilidad pública. Administradores está destinada a administradores de bienes públicos, ciudadanos, poderes del Estado, órganos públicos o de control. Informes sobre generación y destino de los recursos públicos. Cada entidad tiene su modelo de informe con las características de información que necesita. Contabilidad social y ambiental para usuarios internos y externos, informes no económicos sobre metas de carácter social, el famoso informe sobre responsabilidad social. La contabilidad tributario fiscal para usuarios internos y usuarios externos, fisco nacional, provincial y municipal. Declaraciones juradas de impuestos, es la forma en que se materializa este tipo de información. Informes ajustados a la diferencia de criterios existentes entre las normas contables e impositivas. Bueno,
nosotros vemos en contabilidad 2 y acá ustedes, para incursionar en esta tecnicatura, tienen que tener aprobada contabilidad 2. Vemos la diferencia que hay entre la registración contable y la registración, no la registración, sino la liquidación impositiva, y concretamente hablamos del impuesto a las ganancias. Recordarán que hablábamos del impuesto a las ganancias en lo que se refiere a la registración por el método de impuesto diferido. No sé si se acuerdan de eso. Ahí tenemos diferencia entre lo contable y lo impositivo. Lo contable es la base para la liquidación del impuesto a las ganancias. Pero existe un informe, o sea, información diferente entre los estados contables como base y la declaración jurada de impuestos a las ganancias. ¿Cómo vamos a atacar? ¿Estamos o no estamos? Dije, ¿cómo vamos a atacar? Sí estamos, profe, estamos. Vamos ¿Vamos bien. bien? ¿Se entendió a dónde quiero ir? Sí, profe. No, parece que hay una sola. Y encima el David que anda con el problema de micrófono. Estamos solos, no sé con quién estoy hablando. Eh, ¿Todo bien, profe? Yo estoy acá con mis nenas, y a veces gritas. Muy quiero abrir el micrófono. Bueno, continuemos. Este es un esquema. Este es un esquema del contenido de información contable. Ya lo dejo para que lo vean. Como las operaciones que hay y que son objeto de la registración contable están relacionadas con pagos, compras, cobro y ventas. La secuencia de registración, la conocen esta escalerita, no sé si alguna vez se las mostré. Empezamos una vez que tenemos una operación, eh, una operación relacionada con, o sea, susceptible de ser reconocida contablemente, la asentamos en lo que sería el libro diario. No es nada nuevo, ¿no? De ahí automáticamente tenemos un programita de contabilidad, se produce la mayorización, automáticamente se genera un balance de suma y saldo, y luego del balance de suma y saldo, con el balance de suma y saldo en la mano y a medida que se han ido haciendo las registraciones, va a ser necesario hacer ajustes que vienen relacionados con la medición posterior. O sea, nosotros incorporamos bienes a su valor de costo, más los gastos necesarios para ponerlo en condiciones de ser vendido o ser usado. Y si esos bienes lo tenemos al cierre del ejercicio, tienen normas de evaluación específicas que las vimos en contabilidad 2. Los bienes de cambio se miden a su costo de reposición o a su valor neto de realización. Los bienes de uso se miden al costo menos amortización acumulada o un modelo de revaluación. Y en caso, esos son ajustes que hay que hacer al cierre del ejercicio. Es lo que se llama medición posterior. La medición posterior se refiere al momento relevante donde se hace el cierre del ejercicio. De ahí generamos el balance de suma y saldo ajustado y eso es el punto de partida para la confección de los estados contables. Yo le llamo al balance de suma y saldo ajustado ya, con el ajuste por inflación contable inclusive, como un rompecabezas con piezas útiles para armar los estados contables. Estados contables que son, dije hace rato, son resumidos y están destinados a los usuarios externos. Toda la información se va armando
en esta escalera, los distintos informes van pasando por esta escalera porque los estados contables reflejan la situación económica y financiera del ente. Pero, a ver, yo les decía hace rato, para el director de una empresa, un gerente, quiere saber cuánto han sido las ventas. Los estados contables dicen cuáles han sido las ventas, 10 millones de pesos. Acá en el medio, nosotros vamos a tener cómo se ha ido conformando esa venta, porque se puede en la registración contable, la contabilidad tiene que ser la base para emitir el resto de los informes. Luego, el informe deberá reflejar en un total lo que dice la contabilidad, porque en definitiva, las ventas de 10 millones, que les daba el ejemplo hace rato, tienen sus mayores, tienen sus, en la medida que se van cargando por zona geográfica, por sucursal, por rubro, por unidad, se van registrando en la contabilidad a medida que se van, eh, se va generando el episodio. No sé si me explico. Por eso armo la escalerita, porque los informes no están o no debieran estar eh, de, disociados de lo que es la contabilidad. La contabilidad debe ser usada como instrumento para la elaboración de los informes, tanto para los contadores como para los licenciados en administración, como para los licenciados en economía. Toda la información que forme parte del informe debiera sustentarse o debiera obtenerse desde la contabilidad. ¿Me explicó? La pensemos. Sí, Yo profe. a veces me ha pasado, por ahí como alumno me pasó a escuchar a licenciada en administración, licenciado en economía, que no creen en la contabilidad. La contabilidad no es útil. Pero digo, acéptame por lo menos como que con, como como toma, el hecho de que toma los datos, utiliza los datos de la realidad para armar los informes contables. Entonces, son necesarios y son útiles para luego poder elaborar otro tipo de informe. Yo digo, Nosotros aceptarme sabemos que son re útiles, profe. ¿Qué? Perdón. Nosotros sabemos que son re útiles, sí, importantísimo. Son útiles y está, ay, no me sale la palabra, pero es como aceptame que se hace bueno, ya me va a salir enseguida la palabra. Aceptame que se hace la toma de datos, la registración de los datos y el ordenamiento de los datos. Entonces, de ahí es la utilidad de la contabilidad para armar otro tipo de informe desde el punto de vista económico o desde el punto de vista operativo. Esta es una secuencia de registración, el libro diario. Cuando empezamos, lo primero que se hace es el asiento de apertura, que es el asiento del cierre del ejercicio anterior revertido. Un modelo de asiento de compras, un modelo de asiento de ventas. Esto se puede parametrizar tranquilamente en un Excel y hacer las aperturas, porque acá yo pongo a ventas. El débito fiscal puede ser diferente dependiendo de si se trata de mercadería que están grabadas a la alícuota general o mercadería o bienes o servicios que están grabados a una alícuota diferencial. Nosotros tenemos el IVA, la alícuota general del 21%, estoy refiriéndome al IVA, al débito fiscal, y tenemos alícuotas diferenciales que son del 50, del 25, perdón, del 50% y que es la alícuota del 10,5%, y también tenemos operaciones que no están grabadas, operaciones que están exentas. Pero en líneas generales, este es el asiento y la apertura en cuentas se puede hacer en función a el grado de necesidad que tenga. Los deudores por venta lo puedo abrir en deudores por ventas, deudores por venta en cuentas corrientes comunes, deudores por tarjetas de crédito o deudores por algún otro tipo de situación, deudores en moneda nacional o deudores en moneda extranjera. ¿Me explico? Ahí es donde yo digo, muchachos, la contabilidad sirve como concentradora y, bueno, ando con la palabra esta que no me está saliendo en este momento, pero ya antes de finalizar la clase me va a salir y en algún momento yo le voy a decir la palabra esa. Eso era lo que quería decir allá por las 20:51.
Sigo con asientos modelos. Costo de mercado, bueno, este es el asiento, después de un asiento de venta, automáticamente tenemos la registración del egreso. Acuérdense que en contabilidad hablamos de correlación de ingreso y gasto. La correlación de venta es el costo de la mercadería. Luego tenemos registraciones de impuestos provinciales y municipales, registraciones de IVA. Algo hablamos en la clase cuando hicimos registración contable de impuestos, ¿se acuerdan? Bueno, acá está un poquito más completo los asientos. Básicamente, insisto con, ¿por qué muestro esto? Parece contabilidad de la secundaria. Porque, ¿cómo armemos los asientos? Va a ser el output de información. ¿De acuerdo? Acuérdense que la escalerita empezaba el asiento, el mayor, los balance, los suma y saldo. Entonces, ¿cómo armo los asientos? ¿Cómo defino las cuentas? Teniendo en cuenta que para armar el plan de cuenta hay que pensar en que cada cuenta por sí misma debe ser autoexplicativa. El nombre de la cuenta tiene que darnos indicios fuertes de a qué se trata la misma. ¿Está? Entonces, yo hace rato les decía, el gerente quiere saber cuánto es las ventas y distribuida en la forma en que quiera. Entonces, si el gerente necesita saber las ventas por sucursal, por producto, por rama de producto, por lo que sea, tenemos que contabilizarlo siguiendo ese criterio. Entonces, cuando el tipo nos pida, o tengamos que hacer un informe mensual, o por el periodo que sea, de las ventas por zona, tengo que pedir un mayor o un suma en saldo y ahí tengo el informe de las ventas por zona. En definitiva, eso es lo que va a terminar informando el estado contable. ¿Me explicó? No me voy a poner así cada vez que haga una venta o que me pidan un informe, me voy a poner a buscar una, pero che, esta venta de dónde, qué se vendió acá, qué se vendió allá. ¿Está? Al final, el estado contable lleva un solo renglón en el estado de resultados que dice ventas netas de bienes y servicios. Ventas netas de devoluciones y bonificación. Bueno, seguimos con los asientos, hay más modelos de asientos, después analícenlo, esto le queda como material. Este material está en la plataforma. Son asientos válidos, básicos, asientos modelos. Compiladora, esa es la palabra. Acéptenme a la contabilidad como compiladora de datos. Después se lo puede usar de distinta manera, pero al menos compila datos. Entonces, no se puede, los licenciados en general, los licenciados en administración de empresa, soslayan a la contabilidad. Dicen, no, la contabilidad no sirve. Es decir, déjamela, aceptámela por lo menos como compiladora de datos. Es verdad, puede haber contabilidades que no reflejen realmente la situación de la empresa porque no declaran todo tipo de operaciones, pero no podemos generalizar la situación. Profe, Sí, no todos los licenciados opinamos eso, ¿no? ¿está bien? Yo Lo que generalicé, pasa es ¿no? que Yo sí, generalicé, dije, sí, en sí. general dije los licenciados, ¿no? Yo tenía un Mm. profesor, yo estoy, a mí me falta, estoy en trámite de tesis, que la tengo que presentar al 30 de junio. Estoy haciendo una especialización en contabilidad superior y auditoría, se llama, es en la Universidad Nacional de Córdoba. Y me tocó un profesor que es salteño, eh, licenciado él, y se pasó, nos daba una materia me acuerdo el nombre de la materia, por ahí tengo el libro. Tipo, sí, una materia que tenía mucho tema de gestión operativa y se la pasaba defenestrando contra la contabilidad de los contadores. Entonces me quedó la idea. Yo digo, no, pará, pues flaco, esto sirve, aunque sea sirve para, tomala como que te sirve para compilar los datos. Ahora sí escucho tu opinión, decime tú, ¿con quién estoy hablando? Con Abigail. No, Abigail, sí, profe, cuéntame. pasa que por ahí la visión es que, va, por lo menos desde mi punto de vista y por lo que creo que he escuchado en algún momento, no es que no sirve, sino que no es completa.
Y por ahí, en contraposición a eso, por ahí los contadores te dicen solamente la parte contable es importante. Y me parece que no, me parece que en su conjunto. Usted Por hablaba hace supuesto. rato de la exposición de las diferentes formas de informes que hay, por ejemplo, que hablaba de la contabilidad estratégica y ahí me parece que los informes que se pueden dar de, por ejemplo, un licenciado, un análisis de FODA, si las ventas están cayendo, por qué están cayendo, un análisis de una cadena de valor, me parece que se complementan las cosas, o sea, tanto en la parte contable como en la parte que por ahí analiza más un licenciado. Me parece que las dos cosas son importantes y complementarias. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Por eso te digo, aceptámela por lo menos que como compiladora de datos. Porque vos querés saber cómo adquirir las ventas, dónde adquirir las ventas. Bueno, registrame la contabilidad en función a eso. Entonces vos decís, che, necesito que me discrimine la venta por zona geográfica. ¿Me explicó? Entonces yo voy a hacer el asiento y voy a tener ventas de Orán, ventas de Tartagal, ventas de Cachi, ventas de Salta Capital. Hago un solo asiento, pero con ese tipo de discriminación. Entonces, a vos, como licenciado, que necesitas hacer un informe para que los directores vean estratégicamente cómo están cayendo las ventas, a dónde y cuánto están cayendo o están incrementándose las ventas, el dato lo sacaste de la contabilidad. Yo, como contador, cuando haga el informe contable, o sea, el estado contable, pone ventas tanto, venta en la provincia de Salta tanto, o venta en la empresa tanto, pero a vos esa información obviamente que no te sirve así, porque no podés sacar no sabés si ha caído, dónde ha caído, porque hay lugares donde bajó, hay lugares donde subió, y eso es lo que analizan estratégicamente. Por eso digo, ese informe no sale a la calle, porque a mí no me interesa mostrar a la competencia ese informe dónde vendo más, dónde vendo menos. Pero si usar la contabilidad, decirle al que registra, al jefe contable, decir, che, mira, yo necesito saber todos los meses cuánto se vendió de esto, cuánto se vendió de aquello, dónde se vendió esto, dónde se vendió aquello. ¿Me explicó? Entonces ahí vos vas a tirar un suma y saldo y vas a tener muchísima de la información para tomar decisiones desde el punto de vista estratégico. Y el que está contabilizando, lo único que tiene que hacer es cargar con un código diferente cada una de las ventas. Entonces, ¿dónde está fallando esta gente perdón si generalicé, dónde está fallando esta gente que dice que defenestra la contabilidad? La contabilidad no sirve. Y está fallando en pedir la información contable de acuerdo a lo que vos necesitas. Simplemente es eso. No sé si Abigail, Sí, profe, estamos de ahora sí. acuerdo. Estamos de Sí. acuerdo. No, no, yo no digo que no sirva lo que hacen los demás, no, no, al contrario. Eh, o sea, insisto, la contabilidad es base para todo. O sea, usemos la contabilidad por lo menos como compiladora de datos y sepamos cómo compilar los datos de manera que sea útil para todo el mundo. Entonces, tenemos estados contables, son para los usuarios externos, información resumida, informe de gestión para los usuarios internos, que es lo que hablábamos recién con Abigail, para tomar decisiones estratégicas, para analizar la información con un grado de detalle que sirva para tomar decisiones y que sirva para analizar. La característica de los estados contables son que están destinados a usuarios externos, surgen de normas. Las normas, me refiero, cuando surgen de normas, digo, hay una receta que alguna vez, dando una charla con colegas, no me acuerdo exactamente, creo que era un tema sobre segregación de componentes financieros. El colega, o la colega, no me acuerdo en este momento, creo que era una colega, me pregunta, pero profesor, contador, esa gente, ¿todo el mundo hace esta segregación o es obligatorio hacerla? Y mi respuesta fue, ustedes tengan en cuenta que se elabora información, en algunos casos para cumplir requisitos legales, sacarse el quilombo de encima, en otros casos, y en la mayoría de los casos, para tomar decisiones. Yo le decía, mi respuesta fue la siguiente, vos te podés cruzar un semáforo en rojo
Eso le pregunto a ustedes. ¿Se pueden cruzar un semáforo en rojo? De poder se puede. Se puede cruzar un semáforo rojo. ¿Qué pasa? Si no hay una cámara o no hay un policía de tránsito, no pasa nada. Ahora, si hay una cámara o hay un policía de tránsito, te meten una multa. O sea, de poder se puede, no se debe. Cruzarlo en rojo es peligroso, porque el que viene del otro lado viene en verde. Entonces es muy probable que ni toque el freno. Pero puede pasar que no pase nada. Entonces de poder se puede. El tema es que es una decisión errónea, que puede traer consecuencias malas. Entonces, cuando uno puede o no aplicar la norma. Es más, puede no aplicar la norma e informar a los estados contables que sí la aplica. Pero después las decisiones que se van a tomar sobre los mismos van a ser equivalentes a los errores que se hayan generados al momento de presentar la información de esa manera. En ese momento hablábamos de componentes financieros implícitos. Concretamente, los componentes financieros implícitos, por si no lo recuerdan, son los intereses que no están segregados en la factura. Nosotros decimos, si yo te vendo o si compro, oye, ustedes dicen, vamos a una situación que nos puede pasar en el día a día, ¿no? Vamos a comprar un electrodoméstico y le dicen 24 cuotas sin interés o 12 cuotas sin interés, lo estamos viendo más o menos de 6, 12 cuotas sin interés. ¿Ustedes creen que es verdad que son 12 cuotas sin interés entre nosotros? No, Es mentira. Toda financiación tiene un costo. No es lo mismo tener un peso en el bolsillo hoy que tenerlo dentro de un mes. O sea, no, bueno, justamente estamos conversando con una licenciada, desde el punto estamos hablando del valor tiempo del dinero. Entonces, contablemente se considera que toda operación a plazo contiene un interés. Si no está segregado, se habla de un interés implícito. Entonces, las normas contables dicen segreguen los componentes financieros implícitos. Si la venta es por 100, pero a 60 días, la venta es de 90, en realidad, los 10 son intereses. ¿Está? Eso era lo que... Y que las mismas normas contables permiten no segregar los componentes financieros implícitos. Pero es buena información segregarlos. ¿Por qué? Porque con la segregación nosotros sabemos cuánto estamos cobrando de intereses. Porque con la segregación y ajustando por inflación, sabemos si realmente o le podemos brindar información al empresario que los intereses que están cobrando solamente los cubren por inflación o está ganando cobrando intereses, porque el interés es el costo de prestarme dinero. El banco me presta dinero y el costo para prestarme ese dinero se llama interés, ¿verdad? Entonces, cuando yo financio, cobro un interés, porque estoy prestando plata. Ese interés que estoy cobrando, ¿me está reportando una rentabilidad o solamente me está reportando una cobertura para inflación? Entonces, yo le puedo dar esa buena información al cliente. Decirle, che, mira, vos estás cobrando 20% de interés. Pero en realidad tendrás que cobrar 22 porque con eso no estás perdiendo guita. Porque no te llega a cubrir la inflación. ¿Está? O al revés. Decir, che, podés bajar un poquito el interés porque estás ganando con una cosa que a vos no te interesa ganar con el interés. A vos te interesa ganar con la venta de la mercadería. Entonces, por ahí se está quedando fuera de mercado por cobrar. No sé si me explico. Son todas cosas, depende del tipo de información que requiera el comitente, el que nos está contratando. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como contadores, como licenciados, como emisores de informe, sea cual sea la profesión que tengamos o el ámbito que estemos ocupando, la información, tengo que pensar que la información tiene que ser útil. Si dejamos todos los días el informe sobre el escritorio del gerente y todos los días el informe está sobre el escritorio del gerente, uno encima de esto para el otro, evidentemente no le está dando uso. Ahora, si el gerente o el jefe que nos requiera la información la ve, la analiza y pregunta, estamos siendo útiles. ¿De acuerdo? Sigo con las características de método contable. Dije destinado a usuarios externos, surgen de normas, contenido básico común a todas las organizaciones, se distingue dentro de las normas entre
organizaciones con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas. Hay una periodicidad de publicación. En general es un año. Las cotizantes, las empresas que cotizan en bolsa, la periodicidad que tienen es de 3 meses y están auditados. ¿Qué significa que estén auditados? Tienen un control de razonabilidad por muestra por parte de un profesional independiente. Debe ser un profesional independiente. El que audita los estados contables es un contador independiente de la empresa. No puede ser empleado de la empresa ni el mismo que prepara la información. En las entidades pequeñas y muchas de las entidades medianas, el mismo contador que prepara la información muchas veces es el mismo auditor externo. O sea que la eficiencia de la independencia por ahí esta puede llegar a ponerse en duda, ¿no? Bueno, estado contable básico, se los comenté hace rato, no lo vamos a detener acá. Yo creo que ustedes ya lo saben cuáles son los estados contables básicos. La información complementaria, lo que les comentaba hace rato, es información que con un cierto grado de detalle amplía la información que sintéticamente está contenida dentro del estado contable básico. Esto es, forman parte de los estados contables, o sea, no es algo ajeno a los estados contables. Por ejemplo, vamos al ejemplo más básico. Caja es el primer rubro del activo corriente de un estado contable. Caja y bancos. En el estado contable básico, o sea, en el estado de situación patrimonial, sale un solo número. Dice caja 500.000 pesos, por ejemplo. Pero hay una, ustedes van a ver que en caja va a decir nota 2, por ejemplo, nota 3, una referencia que tiene que ser fácilmente encontrable, ¿no es cierto? Si me habla de nota 2, yo tengo que ir a la información complementaria y encontrar rápidamente la nota 2. Entonces, ¿qué me dice la nota 2? Que el rubro caja y banco está compuesto de caja de moneda nacional, caja de moneda extranjera, distintas cuentas bancarias, caja de ahorro, cuentas corrientes, cuentas de bancas virtuales, o sea que fondo fijo, caja chica, o sea que la información sintética del estado contable, en este caso el estado de situación patrimonial, me indica un número. La información complementaria, perfectamente referenciada, me indica cómo está compuesto ese número. Viene de uso, tengo un solo número. Y ahí me dice, usted tiene una nota y un anexo. Y una nota y un anexo. El anexo me informa la evolución. Cuánto viene de uso al principio, cuántos se dieron de alta, cuántos se dieron de baja, cuál es la amortización del ejercicio, cuál es la amortización acumulada y cuál es el valor residual. Entendiéndose el valor residual como valor de origen menos la amortización acumulada. Pero en el estado de situación patrimonial solamente me dice un número. Bienes de uso, 10 millones. Y me voy a esos notas y a lo anexo y tengo rodado, instalaciones, inmuebles, maquinaria, móviles y útiles, etc. ¿Está claro? Sí, Bueno, profe. Profe. ahí está el contenido del estado de situación patrimonial, activos, pasivos, patrimonio neto, todo a la fecha de cierre del ejercicio. La información se presenta en forma comparativa con el ejercicio anterior. Luego, bueno, hace rato le hablaba de la estructura de inversión y la estructura de financiamiento. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los usuarios de la información contable? Yo le decía, la estructura de inversión está compuesta por el activo, la estructura de financiación o de financiamiento es cómo bancamos o cómo financiamos ese activo y lo financiamos con fondos propios, patrimonio neto, o con fondos de tercero, pasivo. Pasivo cuando los proveedores no fían, cuando los acreedores no fían. Es una forma de financiar el activo. ¿Está? Y bueno, eso es lo que representa el estado de situación patrimonial. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, como estado contable básico también, que informa la composición del patrimonio al inicio y al cierre del periodo y las causas de los cambios cualitativos y cuantitativos en cada uno de los rubros que lo integran. Y ahí tenemos dos grandes columnas, digamos, en el estado de evolución del patrimonio neto. La parte de aporte de los propietarios y la parte de resultados acumulados. Esta sería una estructura básica, ¿no? Simplemente para mostrarles
Y acá, miren, estoy plagiando información de Contador Torres, para mostrarle cómo es la estructura del estado de evolución del patrimonio neto. El estado de resultados, y acá tengo una alternativa, que en realidad no es una alternativa. El estado de resultados se llama de esa manera en los entes con fines de lucro. Y en los entes sin fines de lucro se llama estado de recursos y gastos. Este estado informa acerca de las causas que generaron el resultado atribuible del periodo. El resultado de un periodo, la variación patrimonial no atribuible a las transacciones con los propietarios, resulta de la interacción de flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Acá yo le pongo enfoque dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos maneras de determinar el resultado del ejercicio. Una manera es comparando patrimonio neto al cierre con patrimonio neto al inicio, pero eliminando las transacciones con los propietarios. Si yo tengo, por ejemplo, patrimonio neto al cierre 100, patrimonio neto al inicio 50 y aporte de los propietarios 50, ¿cuánto es la ganancia del ejercicio? ¿Se entendió la pregunta? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Yo tengo el patrimonio de buscar. Una por diferencia de patrimonio. Patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio, sin considerar las transacciones con los propietarios. Entonces yo les pregunté, si yo tengo patrimonio neto al cierre 100, patrimonio neto al inicio 70, usé otro número, pero ahora voy con 70. Y tengo que los propietarios aportaron durante el ejercicio 30. ¿Cuánto es la ganancia del ejercicio? 0. Bien. Si tengo patrimonio 100, no hay aporte ni retiro de los propietarios. ¿Cuánto es la ganancia? 30. Bien, eso es todo un periodo. O sea, comparo los dos patrimonios netos al inicio del cierre, la diferencia, y ahí considero, antes de determinar la diferencia, si esos 30 que me dan diferencia, en un enfoque no había ganancia, porque la plata la ha puesto el socio. Está bien, hay un crecimiento en el patrimonio neto, pero la plata la ha puesto el socio. En el otro caso no hubo ningún aporte de los socios. Entonces la plata, la diferencia fue una ganancia genuina de la empresa. Ese resultado, por este enfoque estático que le digo, estático porque comparo dos magnitudes que están quietas en dos periodos de tiempo. ¿Está bien? Es igual al enfoque dinámico, que fíjese, dice, resulta de la interacción de flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos fueron los ingresos, las ventas? ¿Cuántos fueron los gastos? Por ejemplo, costo de esas ventas. ¿Cuántos fueron los otros ingresos, que serían ganancias? ¿Y cuántos fueron otros egresos, perdón, que sería pérdida? Eso me tendría que dar. En el segundo ejemplo que yo di, 30. En el primero, nada. Tengo 0 en el todo el resultado. Porque no tengo ingresos, no tengo gastos, no tengo ganancias, no tengo pérdida. Solamente tengo un aporte de los propietarios. Y el aporte de los propietarios, ¿cómo se materializa? Con el ingreso de dinero y una cuenta que refleje el aporte de capital, ya sea como una suscripción nueva de cuotas o de acciones, o como una aporte irrevocable, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esta sería la Por eso, estructura, un ejemplo de estructura de estos resultados. Ahora con la 54 desaparece la característica del resultado extraordinario. Cuando hablo la 54, como si ustedes supieran de qué hablo, les digo, la 54 es lo que les comentaba hace rato, la norma unificada argentina, que en principio, por disposición de la propia norma, entraría en vigencia a partir del 1 de julio del 2024. Aunque
cada uno de los consejos puede adoptarla a partir de 180 días posteriores a vigencia. O sea que lo más probable es que en Salta, a partir del primero de los ejercicios iniciados, el 1 de enero de 2025, tengamos que aplicar la resolución técnica número 54. Para los que están en la profesión, están trabajando en el estudio contable, están trabajando ya en la profesión, no se asusten. La nueva norma lo que tiene es lo mismo que las normas anteriores, mejorado. Se sacó lo que no servía, se mejoró algunas de las cuestiones anteriores y se incorporaron cosas nuevas que mejoran el circuito de información. ¿Está? Ven acá. Se vino la gata. Ahí está. Ahora somos dos. El estado de flujo de efectivo, y este es, ¿ha visto cuando yo le decía hace rato en la definición de contabilidad? Decía que eh, informa sobre la evolución, sobre la situación patrimonial al cierre y la situación económica y financiera. Lo económico se lo revela a través del estado de evolución del patrimonio neto y a través del estado de resultado. Lo financiero a través del estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo informa acerca de la variación en la suma de el efectivo y lo equivalente de efectivo. Entonces, a ver, ¿cómo sería gráficamente esto? Yo, el primer ejemplo que doy siempre cuando me toca hablar de este tema es, si yo a la mañana de mi casa salgo con 1.000 pesos y a la noche vuelvo con 1.800 pesos, tengo una variación del efectivo de 800 pesos y se me incrementó mi efectivo en 800 pesos. ¿Me siguen? O sea, a la mañana salí con 1.000, volví con 1.800, a la noche tengo 800 pesos por arriba de lo que salí. ¿Me siguen? Sí, profe. Voy al ejemplo al revés. A la mañana salgo con 1.800 y a la noche vuelvo con 1.000. Me faltan 800. ¿Cuál de las dos situaciones es mejor? ¿La primera o la segunda? En la primera puede ser que haya cobrado algo y en la segunda puede ser que haya gastado en algo. Claro, Bueno, sin indagar en lo que hizo con la plata, la mejor sería la primera. lo mejor sería lo primero, o sea, salí con 1.000 y volví con 1.800. Y si yo le digo que pedí un préstamo de 800, 1.000, 1.800, o sea, no este billete de 1.000 o, o un billete de 1.000 y 800 pesos más, no pensemos, qué sé yo, tengo 1.000.000 y a la noche tengo 1.800.000. Si yo le digo que pedí un préstamo para incrementar los 800, si yo le digo que vendí un bien de uso, Cobro por deuda ejemplo, la tabla de plancha es un bien de uso, ¿no? Cumple todas o las cobro una características. deuda. ¿Ah? De que o cobro una O deuda. cobré una deuda, o cobré un honorario, por ejemplo. Entonces, y en el otro caso, eh, si vuelvo con 800, o Que, salgo con 1.800, vuelvo con 1.000, ¿qué pudo haber profe, pasado? Sí, porque en este caso, o sea, al inicio, si yo tenía un crédito, porque por ejemplo presté plata yo, estaba al inicio menos 800 y como cobré, este, primero tenía un crédito por 800, después cobro 800 y como que se anula, digamos. claro. Y aumentó la plata. Y te aumentó la plata. O sea, tenés el efectivo. Entonces, ninguna de las dos situaciones por sí sola se pueden analizar o sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque eso es la variación. Salgo con 1.000 y vuelvo con 1.800. Tengo que explicar qué son esos 800. Para eso sirve este estado. Entonces, yo le di el ejemplo, y vale también el ejemplo que les dio recién su compañero. A ver, no hay un micrófono prendido y están con la tele prendida. No sé si están con la ley bases o qué, pero bájenme el volumen. No sé quién está con. Bueno, parece que ya lo apaga. Le decía, si yo vuelvo con 1.800, digo, bueno, a ver, salí con 1.000, vuelvo con 1.800. ¿Qué puede haber pasado?
cobré un honorario. Eso es lo que normalmente hago de mi vida. Mi actividad habitual es dedicarme a mi profesión. Por dedicarme a mi profesión, por prestar un servicio, cobro honorario. Entonces, yo los 800 se originaron en actividad operativa, lo que hago habitualmente. O, les di el ejemplo, vuelvo con 800 pesos más porque vendí un bien de uso. Vendí la tabla de planchar, si estoy pensando en la casa. Una maquinaria, si estoy pensando en una empresa. Eso sí es una variación, la causa de esa variación es una actividad de inversión. No es lo mismo cobrar un honorario que cobrar por vender un bien de uso. O pude haber pedido prestado el dinero. Y dentro de la actividad operativa, como decía recién, no sé quién es que habló, no, yo no puedo ver quién están hablando. Él dijo, cobre un crédito. Bueno, es parte de la actividad operativa. Se han generado créditos por ventas como consecuencia de la actividad habitual que realiza la entidad. ¿Está? Y la tercera alternativa, bueno, con más plata porque pedí un préstamo. Me prestaron dinero y me lo entregaron. Entonces, el incremento o disminución del efectivo o equivalente de efectivo, ya vamos a ver, no sé si vale la pena profundizar, pero se considera equivalente de efectivo a inversiones de corto plazo, cortitas, por ejemplo, un plazo fijo, que no tiene más de 3 meses. ¿Y qué equivalente de efectivo? Porque yo dentro de los 3 meses lo voy a convertir en efectivo. Entonces, el 1000 del inicio puede ser efectivo equivalente a efectivo y el 1800 del cierre puede ser efectivo equivalente a efectivo. Entonces, este estado me explica cuál ha sido la causa por la cual se aumentó el efectivo y el equivalente de efectivo durante el ejercicio o se disminuyó el efectivo o equivalente de efectivo en ese ejercicio. Y se dividen en causas por actividades operativas, por inversión o financiación. ¿Se entendió los ejemplos? ¿Se entendió Sí, cuál es profe. Sí, se entendió. el sentido del estado de flujo de efectivo? ¿Para qué sirve? Y acá los licenciados tienen información por percibido, que a ellos les interesa saber el percibido. Es mucha información. Quiero saber la contabilidad en general, estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto, todo se informa por devengado. Es el principio básico de contabilización, el devengado. La información financiera, la evolución financiera, se informa por percibido. Se hace todo un trabajo con los estados contables básicos para convertir la información devengada en información percibida. Y acá interesa, ¿qué pasó con la plata? Lo cobrado y lo pagado. Si yo vendo, por ejemplo, a crédito, no hubo ingreso de dinero. Entonces, eso no se considera para el estado de flujo de efectivo. Bueno, esta es la estructura del estado de flujo de efectivo, también algo básico para que vean. Yo no sabía que tenía una ya. ¿Quién, che? Los ojos del pantalón. A ver, Sí. ¿quién está Estamos hablando? usando la cuchara, sí. Como estamos usando ropa. Silvia Valeria Bravo. ¿Qué pasó, che? La va después le dice. Pues yo tenía Voy a meter la pata, ¿no? Avísenle que baje el volumen. Que estamos marca del mundo escuchando todo. mundial, no sé qué. Bravo, Ya está, ya la silencié yo. Casi mete la pata a la Silvia Bravo. Bueno, vamos a los informes de gestión. En líneas generales y cumpliendo los requisitos que venimos charlando, que tienen que ser comprobables. Estos informes pueden ser en pesos o en unidades diferentes, pueden ser en volúmenes, qué sé yo, una empresa que venda bebidas gaseosas o que venda bebidas, pueden tener informes en pesos, informes en litros, informes en hectolitros, una unidad de medida que les sirva para ubicarse. Yo pongo se emiten según requerimiento de los usuarios.
El contenido no está normado, o sea, no hay una norma que diga, salvo alguna interna, una norma interna. Hay empresas que tienen manuales de procedimiento que definen cómo se deben presentar los informes. Insisto, no tenemos que perder de vista que el informe debe ser útil para la toma de decisiones y debe ser confiable. Por eso hay que tener mucho cuidado de poder responder cada una de las preguntas que nos hacen sobre el contenido del informe. Por eso digo, yo empecé con el informe contable, porque me parece que es la base para decir, che, todo lo armemos siguiendo los requisitos que se exigen o que se recomiendan para la elaboración de los informes contables para usar el externo. Periodicidad de acuerdo a las necesidades. Obviamente, mayor grado de detalle que los estados contables, pero sí, como usuario, me gustaría que al fin de un periodo, todo lo que me han ido informando con la periodicidad requerida en su momento coincida con lo que dicen los estados contables. Obviamente, en los puntos que puedan, a ver, si yo en los estados contables jamás me va a salir cuántas unidades se han vendido de determinado producto, cuántas horas se han brindado servicios por los cuales nos estamos declarando ingresos por ventas de bienes o servicios. Mayor grado de detalle dije, y no sujetos a auditorías independientes. Sí están sujetos a auditorías internas. Hay medidas de control interno que también hacen una auditoría interna con un profesional que es parte del staff de la empresa, ¿no? Condiciones particulares a tener en cuenta. Bueno, acá tenemos, periodicidad estará conforme a necesidad del destinatario, oportunidad para la toma de decisiones, frecuencia de las variaciones, la forma de presentación, de acuerdo a las particularidades de cada entidad de los sectores involucrados, titulado de tal manera que sea autoexplicativo, indicar el periodo que comprende, comparativos con presupuesto, con cifras de meses anteriores, de años anteriores, con otros sectores, con otras entidades, con indicadores macroeconómicos, tender a que periódicamente puedan ser sometidos a revisiones con cifras auditadas en forma independiente. A eso me refería hace rato cuando decía que pueda cotejarlo con lo que dice el balance. A veces durante el ejercicio me han informado que hemos vendido 10 millones, los estados contables no me pueden decir que hemos vendido 8, porque alguien me está mintiendo, o el estado contable, o me está mintiendo el que me ha metido el informe sobre los cuales he tomado decisiones. Entonces yo digo, si he vendido 8, según el estado contable, y los informes dicen que vendió 10, y evidentemente se han tomado decisiones erróneas. Relación costo-beneficio adecuada, eso me refiero que si estoy 3 meses para hacer un informe y por ahí la oportunidad de la que hablábamos hace rato es inadecuada. Redondeo de cifras, hay empresas que trabajan con, por ejemplo, hace rato le decía, me tocó en algún momento elaborar informes internos para una empresa que vendía cerveza y los informes estaban en hectolitros. O sea, se definían cuántos hectolitros de cerveza se vendía dentro de, o se producía, o se vendía y había en stock dentro de un periodo determinado, ¿no? Por ahí sin decimales, no tiene sentido, el decimal no aporta información significativa, pero bueno, insisto con algo, es de acuerdo a las necesidades. En general son informes a medida. Y siempre esto, redacción acorde a los requeridos de los usuarios. Si el usuario quiere que diga A, pongámosle A, porque él lo entiende así y lo necesita de esa manera. O sea, insisto con algo, si el informe queda toda la mañana arriba del escritorio y nadie le da bolilla, estamos trabajando al vicio. Lo interesante es generar un informe que pueda ser materia de discusión. Y útil, obviamente. Algunos tipos de informes, presupuestos generales, costos de la mano de obra directa e indirecta, contribución marginal de los productos comercializados, costo de distribución, capacidad utilizada de la planta, etc.
a requerimiento, a pedido. Y con esto terminaría mi exposición del día de la fecha, terminaría la materia, ya nos disponemos al martes que viene a rendir el segundo parcial, y bueno, ya prepararnos para práctica contable 2. Los escucho. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. A ver, para que voy a abrir la pantalla. Estoy compartiendo, ¿no? Dejar de Sí, compartir. Ahí todavía está. está compartiendo. Sí, ahora sí te escucho y ahora los quiero ver a todos. Ahí está. Sí, ¿quién me habla? ¿David? Sí, profe. Decime, David. Profe, una consulta respecto de los temas que entrarían en el parcial para hacer un repaso más objetivo, porque se trataron muchos temas. ¿Va a ser así similar al primero con tipo de múltiple choice, algo así, o va a haber temas desarrollados por lo que vimos, conciliación y todo eso? Va a haber, igual que el primero. En el primero tenías múltiples opciones, tenías verdadero o falso y tenías temas a desarrollar. Pero no va a ser una conciliación bancaria de 4 hojas, porque no se olviden que trabajamos, va a ser por plataforma. O sea, por ahí va a ser completar algo, algo relativamente corto en lo que se refiere a desarrollo, ¿no? Con un límite Bien, de carácter. y respecto a la cantidad de preguntas, porque el primero, no sé, al menos en mi caso me pareció un poquito larguito y con el tiempo tuve así re justito, digamos. Este, si Me llegaras a encanta esa cantidad de el preguntas, uso del diminutivo, me encanta. Larguito y el tiempo cortito. O sea, no le alcanzó el tiempo. ¿Cuántas preguntas era? Pero no me acuerdo, creo que eran 15, ¿no? 18, eran 18 preguntas, eran como Bueno, muchachos, digamos. bueno, vamos a tratar de que... Lo que pasa es que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? La idea es que no se copien. Entonces, por ahí el que sabe, que puede haber sido tu caso. ¿Cuánto te sacaste? Casi la mayoría aprobó, ¿no? Sí, esa es también otra duda que teníamos, porque cuando consultábamos las notas por el sistema, nos asignaba, a mí, por ejemplo, me asignaban 94 puntos, y cuando pusieron la nota me pusieron 8, digamos. Eso Claro, tampoco se para entendió sacar mucho. del 95 al 99 es 9 y el 100 es 10. Del 90 al 94 es 8. Ah, bien, O sea, se aprueba a partir de 60 puntos. 60 puntos son 4. Y de ahí va subiendo la progresión. Esa es la tabla interna que tenemos para evaluar. No se lleven por los puntos que dice la tabla esa, porque hay preguntas que se autopuntúan, verdadero o falso, múltiples opciones, se autopuntúan. Tienen 5 puntos, 10 puntos. Si está bien el 5, si está mal el 0. Pero después tenemos las otras que son las preguntas con desarrollo, que esas hay que corregirlas una por una. La nota que vale es la que luego va en la planilla que se les presenta. Yo no sé dónde viste vos el 94. salía ahí en el sistema, en la plataforma, salía la nota y te mostraba ahí. Eso es un problemita de información que no está bien porque... No, ya vamos a ver cuál ha sido el problema, pero la nota que vale es la que se publica luego, porque, insisto con algo, hay autocorrección en la parte de... Justo está pasando el camión recolector de residuos. Hay te decía, hay autocorrección en las preguntas que son múltiple opción y verdadero o falso, y después se corrige manualmente las otras preguntas. ¿Mm? Bien. Tiene que tener por lo menos Profe, 60 puntos. Sí. Eh, en el caso que sean así, digamos, cuantiosas las preguntas, ¿se podría dar un par de minutos más por la duda? Sí, Porque sí, 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 estuvimos no, bien sí, justitos. sí, lo vamos a considerar, no sea un problema, lo vamos a considerar.
Profesor, Gracias 17 profe. preguntas en lugar de 18. profesor, buenas noches. ¿Quién ¿Me habla, Elvira? escucha? Sí. Sí, le escucho muy bien. Y ¿Cómo le está puse usted? la cámara y todo porque dijo, los quiero ver a todos Y y yo le puse sí, la si yo cámara. me muestro, ustedes me ven a mí, me pueden, claro. Ni me ¿Pero qué peiné. nos quiere ver? ¿Ah? ¿Qué Y nos quiere bueno, ver? pero está bueno, puede conocernos, puede hacer todo el año nos hemos estado cruzando y no nos conocemos. Es más, Bueno, algunos están en la foto, pero otro directamente aparece una C. Ahí tengo. No, yo tengo problemas N-A-M-F-A-F-A. con ¿Ah? cámara. Bueno, usted tiene la Tengo foto, que por lo hacer la regla. menos. Me imagino la foto, claro, ahí está la foto. Sí, profe, ¿y dígame, cuándo Elvira. vamos a tener las notas del trabajo integrador para saber en qué condición estamos? ¿Cuándo venció el plazo? Domingo a la noche, ¿no es cierto? Sí, Creo el que domingo. en donde estaban las, como las reglas, me sale ahora, pero no son las reglas, donde teníamos que presentar, decía que las notas iban hasta el 15 si no me equivoco. Bueno, entonces así será. Bien, gracias. Antes del parcial la van a tener. Sí, porque si había que corregir algo o había que rehacer algo, no vamos a tener tiempo. No, es que yo creo que, bueno, no sé. Sí, sí, va a salir todo bien, Elvira, no será problema. ¿Lo han hecho conciencia el trabajo? Sí. No está convencida. ¿Ve lo bueno de tener la cámara prendida? No, no, ¿sabe? Claro, No, lo que pasa, no, lo que pasa es que, bueno, sí hubo mucha discrepancia en cómo hacer, bueno, y no todos manejamos el sistema, entonces, bueno, había problemas de horario, los compañeros tenían clase, rendían el parcial, ¿Pero se eh, hizo o no se hizo el trabajo, Elvira? ¿Lo hicieron o no? sí, lo hicimos, lo hicimos. ¿Sabe qué pasa? Acá hay una... la última clase, creo que fue la última clase que trabajamos, se trabajó en grupo, parecían sencillos los trabajos prácticos, eran sencillos los trabajos prácticos, pero hay algo más subyacente en lo que les planteé.